Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva edición del Random de la Semana, papi. ¿Cómo estáis? Bien, está bien, papi. Fin, Excelente. listo para hablar de nuestra querida y amada Vinotinto. Que por cierto, se clasificó nuestra Vinotinto Sub-17 a la final, al Mundial De Qatar. de Qatar. Dios mío, qué éxito, qué logro, pero sobre todo yo no sé si tú viste unas imágenes, a lo mejor lo conozcamos aquí, de la madre junto al hijo. A mí eso me partió. Claro. A mí eso me destruyó. Yo dije, Dios El mío, hijo, o el sea, hijo diciéndole, mamá, vamos para la final. Wow, eso se me pararon. uf, hermoso, hermoso. y ¿Cómo viste? ¿Tú lo viste? ¿Tú viste el partido? No, vi el de Brasil. El de Brasil. El completo. El de Uruguay no lo pude ver. Estaba en eventos sociales. Pero bueno, felicitamos a la Sub-17, de verdad que un nuevo orgullo para nuestra selección, en este caso Sub-17, y de verdad que ahí vamos a estar, a pesar de que tengamos nuestro trabajo y nuestras cosas, y Creo que va a ser nuestra tercera experiencia en un sí, mundial. eh, La tercera experiencia. Correcto. La primera fue César Farías, la segunda Rafael Dudamel. La de César Farías fue con la camada de Salomón Rondón. inclusive estaba de pelito que se parecía en los comienzos de Neymar. ¿Cómo se llamaba él? Él juega en Portugal ahorita. Ese mismo. Valle. Ese. Bueno, se me fue el nombre. Bueno, tenía Esa camada fue buena. Sí. Bueno, hasta el soldeo. Rafa Romo Estuvo ahí, exactamente. Y bueno, la de Rafael Dudamel, con los Soteldo, los Yangel, para ustedes contar, ¿no? Wilke, Farín, Nahuel. Sí, puro caballo. Y bueno, ahora vamos a tener esta generación. Nuestra O generación. sea, miren que la generación de ese mundial de César Farías, lo que hizo esa generación, ¿no? La generación de Rafa Dudamel, que fueron segundos, perdimos contra Inglaterra. Esa generación, todo lo que dio. Yo creo que Venezuela con esta generación que va a vivir un mundial, un roce de mundial, etcétera, este equipo se las trae. Juegan muy bien. Este equipo de la Sub-17. Sí, la Sub-17 juegan muy bien. Y bueno, felicitar al cuerpo técnico encabezado por Luis Carrondo. Sí. Juegan muy bien, me gusta, tienen garra, tienen chispa, generan juego y tienen jugadores importantes a tomar en cuenta y a poner el ojo. Tiene un zurdito Zulbarán, el 10, wow, se mueve increíble. En el medio tienen un muchacho, un mago, creo que es de apellido Díaz, el 8. ¿Qué magia tienen los pies ese muchacho? En la línea central, a Maita, yo lo tengo por aquí, a Rincones, todos esos muchachos se las traen. Me gusta bastante esta generación, me gusta esta camada y gracias por esta alegría que nos dan. Correcto. Y bueno, eso nos da como que esa visión de lo que queremos, ¿no? Y bueno, yo lo que quería decir con ese video que tú me decías de la madre y el hijo compartiendo, yo le decía a un amigo mío que él se llama Carlos Cárdenas, saludos hermano, él está allá en Orlando, y él perteneció a la barra brava de la Unión Atlético Maracaibo, la barra sinvergüenza. Qué buenos tiempos. Wow, increíble. Y bueno, él perseguía la Vinotinto en este país, fue ahora hasta Uruguay, etcétera, Chile, qué sé yo. Y cuando los Vinotinto jugaba aquí. Y exactamente. Y yo le decía a él, y le envié ese video, yo le dije, esto lo quiero vivir yo con mis hijos. Totalmente. Quiero vivir este momento con mis hijos, con la de mayores, este año. Lo quiero vivir. Pero te imagináis que esos... Bueno, mejor no digo nada porque después uno echa el manto ahí. Pero bueno, la Vinotinto. Partido ante Perú. Partido intenso. Y se sabía que iba a ser así. Porque cuando nosotros jugamos allá en su casa, fue también
no solamente el partido dentro del engramado, sino fuera del engramado, donde nos pusieron a hacer un control de migración, detenían al bus para hacer un chequeo, o sea, vender la entrada a nuestros venezolanos. Hicieron todo lo imposible para hacernos... a la selección prácticamente no la dejan dormir. Exactamente. Y yo creo que, hablando sobre eso, esa previa, ese juego fuera de cancha, yo creo que aquí dimos un ejemplo. Porque yo temía de que fuéramos a hacer algo similar a lo que ellos nos hicieron. Y yo decía, eso es un error. Porque se decía, inclusive desde la Federación Venezolana de Fútbol, que se tenían guardado varias cartas debajo de la manga. Yo decía, no caigan en eso. No caigan en eso. Tenemos que guardar la altura porque quienes jugaron sucio, quienes se enlodaron, fueron los peruanos. No estoy hablando de la población peruana, estoy hablando de todo eso que se hizo a nivel de otras instancias. No quiero embarrarme con cosas políticas ni nada, sí, sino mantenerlo todo dentro de lo futbolístico, dentro de lo deportivo, correcto. Pero nosotros, la selección venezolana, nuestros muchachos, todo nuestro cuerpo técnico dio el ejemplo. Y yo en eso los felicito de verdad porque mantuvimos una altura, no nos rebajamos, nos dimos a valer en ese sentido. Pero Juan, ¿cómo viste tú? Bueno, no, y complementando eso a Salomón Rondón, le hicieron una pregunta por partido, cuando le dicen que cómo había vivido este partido y que si los muchachos lo habían tomado personal. Y él respondió diciendo, yo, a manera individual, yo sí lo tomé personal. Pero dentro de la cancha. Por todo lo que vivimos allá. Claro, pero dentro de la cancha. Sí. Eso es lo que, o sea, nosotros hablamos dentro de la cancha, no lo hicimos fuera. Y eso es lo que yo lo demostramos dentro de la cancha. Lo valoro y lo felicito de verdad, porque a mí eso me llena de orgullo, porque mantuvimos una altura que siempre debemos tener. Así es. Pero Juan, ¿cómo viste el partido ante Perú? Bueno, el planteamiento inicial creo que estuvo acertado. Yo sabía que iba a salir con Rafa Romo, por la derecha Alexander González. Tenía mis dudas en los centrales, pero salió con Wilker Ángel y Nahuel, excelente. Y por la izquierda, el gran John Arango. Qué nivel de ese hombre. Por Dios, mamá mía. Se pierde de vista ese muchacho. Pero es que impone condiciones, impone autoridad inclusive, a pesar de que no es capitán, a pesar una víncula, un hombre casi de 37, ¿con qué recorrido no tiene vínculo? Juega con Boca, lateral derecho de Boca. ¿Y con qué personalidad? Hasta un guiñito le dio. Qué personalidad como luchaba sobre. Totalmente. No, solo una pared. Tuvo una solamente, un error, el de Carrillo. Pero bueno, en la línea de contención, en el medio, salimos con Yangel, con el Brujo. Y bueno, esa línea de adelante con Salomón, Joseph, Soteldo y Zabaleta. ¿Okay? Un equipo muy ofensivo y desde el minuto 1 fuimos a buscar ese partido. Desde el minuto 1 la lucharon, le dieron, buscaron siempre el partido, tuvimos nuestras chances. Vuelvo a reconocer todas las líneas estuvieron engranadas y buscando ese partido. ¿Y el partido? ¿Qué me dices del partidazo de Ferraris? Bueno, increíble. Eso es. Increíble. Yo creo que fue uno de los mejores dentro del terreno. Sí, para mí un top 3. Totalmente. Top 3. O sea, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando es... No se equivocó en nada. No, o sea, fue... Ahí lo editamos. Sí. ¿Pero qué? Impecable. Impecable. Dale.
fue impecable la actuación de Nahuel Ferraris como central. Sí, sí. Y bueno, gracias a eso, es que todo se contagia. O sea, si tú estás haciendo, uno no sabe si Nahuel se contagió de John Aramburu, si Wilkerán se contagió de Nahuel Ferraris y así, etcétera, etcétera. Es que todos estaban como en un mood, Es que todos estaban en la misma sintonía. Es que recuerda que el partido importante era Perú. Esa era nuestra Y lo que final. comentaba Claro. en ratón anterior, todo esto obedecía a un plan. Era un plan y todos estaban enfocados en esto, y se vio en la cancha, Se vio se completamente. vio. Ya cuando entramos al avanzar el partido, bueno, surgió ese penal tan polémico, ¿no? Que para mí fue penal. ¿Para ti fue penal? Sí, para mí fue penal. Claro, el toque no es, ¿cómo te diría yo? Una falta de esas duras en el área, pero Zambrano en todo el juego estaba pegando, el central. Sí, sí, sí. Y se salvó de unas amarillas anteriores. Entonces, él entra, lo habilita Salomón Rondón, Joseph cruza con él y él le da en la pierna de apoyo, pero obviamente lo que hace es como trabarlo. Pero tú me dirás a mí, pero es que viste cómo se tiró José Martínez. Parece un loco en el piso, pero Sí. recuerden que viene de lesiones graves en ambas rodillas y de ese tipo de entrada. Entonces él sintió y él para no trabarse, él hace ese movimiento que Claro. hace, que es como exagerado, pero es por lo mismo, porque en las dos rodillas ya él había tenido ese tipo de lesiones por entradas como esa. Yo como jugador, que tuve 2 ausencias largas de casi como 6 meses, 7 hasta un año, por una rodilla, tú me dirás, ya Joseph tiene una carrera avanzada, ya tiene su cierta edad, cónchale, volver a pasar por una lesión de esa, como por un año, eso te juega psicológicamente. Entonces, él sintió y hizo ese movimiento. Pero el toque lo hubo. Por cierto, ¿qué te pareció el juego de Joseph? Muy bueno, muy bueno. Lo que jugó lo hizo. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. A mí no me gustó, no. Sí me gustó. Porque el trabajo de él era otro tipo de trabajo. Acuérdate que el 9 de nosotros es Salomón Rondón. Sí, sí, 100%. El 9, y él también es 9. Él también es 9, pero él tenía que jugar un poco más atrasado. Porque por el tipo de planteamiento que tenía. Pero yo creo que perdió mucho valor. O sea, yo no lo vi en forma. Sí me gustó que arrastrara marca. Se veía que los peruanos estudiaron un poco el juego de Joseph y vi que arrastró bastante marca. Pero si te pones a recapitular todo, cuando pasaba el balón por él, casi siempre o la perdía o la pasaba, no tenía asertividad en los pases. Difiere un poco en eso porque él más bien le dio juego, porque cuando él la tomaba, él le daba esa pausa que siempre necesita un equipo, la pausa, veo hacia dónde la voy a dar, ok, se la doy a Soteldo, ok, se la doy, alimenta, pero no es ese que agarra, entonces empiezan a correr como locos hacia adelante a ver qué sale. No, el juego no era para eso. El juego, como te digo yo, no es que no era para eso. Obviamente fuimos a buscar el marcador, pero hay momentos del partido que tú necesitas Controlar y buscar esos espacios, esas flechas que tenemos, que es Savarino y Soteldo, y él los alimentaba. Sí, claro, como tuvo sus pérdidas normales, etcétera, pero yo pienso que lo que buscó el Bocha se lo dio José Martínez. En el segundo tiempo, cuando iniciamos, bueno, ya va, estamos hablando del penal. Exacto. Todo el mundo ha criticado sobre ese penal. ¿Ok? Para mí sí lo fue. Claro, claro. Lo tocaron, lo desestabilizaron, etc. Y bueno, gracias a Dios tenemos un jugador como el que tenemos. Salomón Rondón, el dueño, amo y señor del punto penal para Venezuela. Qué carácter y qué temple de ese hombre. Yo me imagino que ese hombre sintió a toda Venezuela en sus hombros. A todos. Totalmente. Ver personas, y creo que ahí habían comentaristas deportivas,
no te puedo decir ahorita los nombres, pero había una exjugadora que se llama Milena. Ella reside actualmente en Buenos Milena Aires. Santander. No. Ah, claro, la de DirecTV La de Sport. ella. Claro, que lloró. Eso, cuando yo la veo, así estábamos todos. De hecho, yo cuando estaba viendo el partido con mi hijo, yo no sabía si ver o no ver. Él me estaba mirando y hubo un momento que yo dije, no, voy a cerrar los ojos. Milena No. Quimón. Es ella misma. Ella fue exjugadora de la selección también. Sí. Pero como ella lo vivió y se pegó al grito, Sí, fue. el mismo Bocha, cuando él está recorriendo el terreno, él voltea y Salomón cobra. Y él se queda como esperando a ver qué hace el público. El Cuando público, el claro. público estalla y él ¡ay! Bueno. Pero en el caso de Milena, ella ya estaba llorando antes del cobro del penal. Es que la presión que había era Y es eso, increíble. era una presión. Y es que para todo fue como una descarga de emoción, o sea, fue una catarsis para el venezolano, Sí. ese gol. Sí, lo vivimos increíble. Yo exploté e hice así. Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista de jugador. Y yo era como que, ok, calma, vamos a seguir. Sí, Falta faltaba por la mucho. mina, man. Falta Claro. mucho. Pero Pero efectivamente faltaba mucho. hubo un juego, una jugada, donde hubo un potencial empate. Claro, que es la que yo digo, la única que perdió John Aramburu, que el tipo Carrillo, qué jugador. Qué jugadorazo. Sufrimos con él. Qué jugador. No podíamos con ese hombre. Y bueno, la tuvo Carrillo y llegó ese gol, que eso nos tumbó. Sí. Aunque nos tumbó, pero yo sabía que nosotros teníamos el mando del partido. Nosotros estábamos buscando el partido. Y yo sentía que nosotros íbamos a conseguir ese segundo gol. Lo sentía. Pero, bueno, llegó ese empate, nos bajaron las alas, etc. Pasa lo que pasa con el VAR, que la invalida por la mano. Y bueno, ahí vienen otra vez las controversias. Justamente invalidado. Creo que fue a los 3 minutos después del gol. Sí. Sí, es que la respuesta vino inmediata. Es que no nos dejaron celebrar. Por un error. Un descuido. Pero bueno, esas son cosas a corregir para nuestra próxima final. Y ahorita te voy a hacer una pregunta en ese sentido. Bueno, viene la otra vez la controversia, la segunda controversia en el partido, que es donde manifiestan que no hubo mano, porque los venezolanos nunca reclamaron, porque esto, porque aquello, lo otro. Pero para eso está el VAR, para invalidar ese tipo de acciones. Entonces, más que molestarse con el árbitro, que para mí es un buen partido, a pesar de que estuve de acuerdo con su asignación, porque eso no puede ser. Claro. Un chileno arbitrando un partido tan crucial, donde se jugaban tantas cosas. Y para que la gente entienda un poco el contexto, Chile, rival tal vez no tan directo, pero entra dentro de los intereses de esa pelea para el repechaje. Sí. Obviamente, hoy en día están ya cada vez más lejos, pero están dentro de la conversación. Entonces, tú no puedes poner un rival directo, un árbitro de una nacionalidad, de un rival directo, a arbitrar un partido como este. Ojo, no solamente para los venezolanos, también Exacto, para los peruanos, para todo. El Perú-Chile es un clásico a nivel de Sudamérica, para que sepan. Entonces, bueno, era negativo para ambas selecciones. Pero más que criticar al chileno por eso, más que irse contra la comunidad venezolana, contra los jugadores venezolanos, lo que tienen que criticar es a su jugador, la Reina, Claro. por haber cabeceado tan mal. Enséñenles a cabecear a ese hombre. ¡Chao! Solo contra el arco y le vino a dar en la mano. Eso no tiene pie ni cabeza. Entonces,
antes de tomarla contra nosotros, contra el árbitro, la comunidad venezolana, los jugadores venezolanos, tienen que irse a todos con su propio jugador, Rey. ¿Okay? Me encanta esa versión ofensiva de Juan. No, porque es que demasiadas críticas y todos contra nosotros, por esto, lo otro. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Eso está como los que no saben perder. Correcto. Así están, los inmaduros, etc. No saben perder. Exacto. Pero te hago una pregunta, Juan. Y esto lo conectamos con el partido que se nos avecina con Bolivia el 4 de abril. Pero ya, disculpa que te ataje en esa pregunta. Lo que pasa es que quiero comentar sobre lo que pasó en el segundo tiempo. ¿Ok? En el segundo tiempo salimos con los mismos actores. Y vimos a la misma Venezuela con la que salió el primer tiempo, a buscar el partido, gallardía, a lucharlas a por todas. Ni se diga el Brujo Martínez, que las corrió pero todas. Entonces, los primeros 15-20 minutos fueron de nosotros nuevamente, buscando el partido. Vinieron los cambios de Perú, normal, porque ellos se jugaban el mismo partido que nosotros. Es que era una Para final. ellos una final también, era lo mismo. Y ellos prácticamente, o sea, no, obviamente numéricamente no están eliminados, pero ellos también tienen una ruta que se les complica la clasificación. No, ya se les complicó. Perder contra O sea, nosotros. matemáticamente siguen teniendo oportunidades, Todo, obviamente. todo. No hay ningún eliminado. Exacto, No. pero... Está complicada la ruta para ellos. Exacto. Está El complicado. juego para ellos era al igual que nosotros, el juego era contra Perú. Exactamente. A diferencia de Perú, ellos necesitaban ganar el que ganaron, que fue el de Bolivia, para tener estas esperanzas que tuvieron contra nosotros. Pero obviamente ellos tenían dos finales, porque obviamente en la tabla estamos más abajo que nosotros. Y sobre todo porque perdimos contra Ecuador. Ellos se nos acercaron. Entonces, vinieron los cambios de ellos naturales, porque ellos también estaban buscando el partido. Donde entra Flores, entra Quevedo, dos delanteros. Y bueno, se vino Perú encima de nosotros. Antes de eso, hace el cambio de José Martínez, de Telasquito Segovia por José Martínez, que me pareció acertado. De hecho, Aunque comenzó... Sí, no estaba en ritmo. No estaba en ritmo, pero ya después, en los últimos minutos. minutos... el pase, gol que le hizo a Salo, lo dejó solo, pero a Salo le quedó atrás, Dios mío. Sí. ¿Qué pase? Porque fue milimétrico. Sí. ¿Qué pase? No la controló bien Salomón. Eso fue lo único. Pero bueno, Sabarino se inventó una, y tuvo una media volea, por allá Soteldo también. Sí. La buscamos. Se viene esa Perú, naturalmente, a buscar también el partido. Y nosotros empezamos a retroceder. Claro, ya teníamos, viene Yangel Herrera, hace una amarilla, comete una amarilla, una falta, lo perdemos para el partido contra Bolivia, lastimosamente. El Brujo Martínez ya estaba fundido, es que hombre para correr, la corrió todas, tremendo partidazo, pero estaba fundido. Entonces bueno, vienen los cambios, vienen naturales, que es Tomás Rincón y Cristian Cáceres, entraron muy bien los dos, tratando también de contener a estos delanteros, ¿no? Pero bueno, ellos fueron a buscar el partido. Carrillo nos tenía locos, de hecho se retrasó y él era prácticamente el armador de esta selección. Pero nosotros siempre estuvimos a la altura, una sola creo en el segundo tiempo, que fue de Advíncula, que él engancha hacia la izquierda y patea con la zurda y la tapa de buena manera Romo. Pero fue lo único que tuvo Perú en el segundo tiempo, lo único. No, y el cabezazo. Sí, el cabezazo no, ¿cómo se llama? El gol anulado. Pero eso fue en el primer tiempo. Correcto. Tiempo. En el segundo tiempo, ellos fueron a buscar el partido y de hecho tenían el control del partido. Nosotros estábamos jugándole a la contra, ¿ok? Y bueno, ahí vienen las críticas, ¿no? Porque muy temprano nos aferramos atrás, o sea, las líneas se trazaron, ¿no? Y ahí es donde entran las críticas al Bocha y al cuerpo técnico. Yo pienso que si ven las imágenes, el Bocha estaba molesto por eso. Él decía, no, adelántense.
no rechacen, porque esa era otra cosa, que nosotros recuperábamos el balón y la tirábamos allá a tierra de nadie. Sí. No buscábamos, por ejemplo, a Salomón Rondón, o cuando entró John del Cádiz, buscarlo a él. No, el zapatazo era para donde sea. Abrir las bandas. Entonces, esas eran las críticas. Y tú veías al Bocha molesto, no, así no hay. Pero entonces, ya ahí podemos decir que no es culpa del Bocha, que ellos se hayan retrasado, pero también hay que entenderlos a ellos, porque entonces veníamos de 9 partidos sin ganar. Entonces era natural que ellos sintieran ese temor por tantos resultados negativos que venían acumulando. Y bueno, este partido se necesitaba ganar sí o sí. Yo siempre lo dije, así sea con medio gol. Sí o sí, jugando horrible, pero necesitábamos los 3 puntos. Y ellos lo sabían también. Entonces, bueno. Y para ellos era igual. Ganar como sea, y sobre todo que ellos estaban de visitante. Correcto. Entonces, bueno, o sea, Perú en realidad, aparte de ese remate de Advíncula, Perú no nos incomodó en ningún sentido. Todas las rechazamos, todas. Y bueno, viene el cambio de Joshua Mejía, donde se abre esa línea de 5 para defender el resultado. No lo critico, pero, o sea, se ganó, se cumplió, pero, y bueno, se ganó con lo que teníamos, ¿ok? Teníamos el público, teníamos los muchachos que la guerrearon, todas. Pero si hay algo que yo pudiera criticar, y más que crítica, es como yo quisiera ver a la selección jugar. A eso voy, y esa era mi pregunta, la siguiente pregunta que yo te iba a hacer. Yo sé que cuando escuches toda la pregunta, lo vas a responder con eso que yo sé que ibas a comentar. Se nos avecina Bolivia en casa. Una nueva final. Otra final más que nos toca. Bolivia no es Perú. Bolivia viene mucho mejor que Perú. Sí, viene haciendo un mejor sí. Bolivia con Perú no fuimos contundentes. Si bien fuimos muy ofensivos y casi siempre las mejores oportunidades las generamos nosotros, no fuimos contundentes. Es decir, muchos hablaban, a lo mejor yo tengo otra opinión, pero muchos hablaban de que teníamos que ganar con contundencia este partido para enfrentar con comodidad el próximo partido, que es otra final que nos toca contra Bolivia. Entonces, ¿cómo ves tú? O sea, ¿tú crees que ante esta nueva final que nos toca con Bolivia, vamos a tener la misma capacidad con Perú de poder salir airosos? Porque no es fácil, no es un partido fácil. Y ellos también se juegan la clasificación aquí. Es que el escenario es el mismo, es exactamente igual. O sea, Bolivia se juega una final, nosotros no jugamos una final. Lo distinto es, o lo que está a nuestro favor, es que primero es en nuestra casa. Jugamos con un rival directo, que si le ganamos nos alejamos a 4 puntos. Y tercero, pienso y estoy seguro que Bolivia hoy en día no es más que Venezuela. ¿Por qué? Jugador a jugador. Jugador a jugador. Pienso que somos más. Entonces, y creo, y tengo mucha fe en eso, que vamos a ganar ese partido. Vamos a ganar ese partido sí o sí. No les podré decir si es medio gol, si sí, sí. O sea, ya después el escenario es el mismo. Si ganamos con medio gol, no sirve. Claro. Aquí no, esto no es una liga. Aquí no se está compitiendo en una liga. Esto es una eliminatoria suramericana, que es la más difícil del mundo. Y este tipo de eliminatorias se juegan así, feo, etcétera. O sea, hay que saber jugar este tipo de partidos. Y eso lo dice Juan Arango, mucho. Cuando César Faría, el ciclo de César Faría, se perdió, porque él comenta que se perdió porque no se supo jugar en los partidos importantes. Es decir, ese partido que se perdió contra Uruguay,
que nosotros nos veíamos bien para ese partido, pero no supimos jugar. Y no lo cerrábamos bien. Entonces, estos tipos de partidos no tienen que ver si jugó bonito, si fuiste vistoso, etc. Que quisiéramos eso, que quisiéramos ver una Venezuela como, por ejemplo, Argentina, etcétera, que se ven compactas. Bien. Y bueno, yo puedo compartir eso, porque es que, o sea, lo que sí no le podemos reprochar a esta selección es que están sudando la camiseta, están corriendo y luchando cada balón, están echando un cojón de bola, están mentalizados en ese mundial que queremos alcanzar, en esa deuda pendiente que tienen todos ellos, sobre todo Salomón Rondón, que la está luchando toda, porque él quiere, anhela ese mundial, cerrar su carrera. Entonces, eso no lo podemos, no se lo podemos reprochar. O sea, sabemos que ellos quieren esto y están entregados y comprometidos con esto. Igual el cuerpo técnico lo han demostrado. Sí. Pero creo que jugamos más con el corazón y la garra. A ese es mi punto. Que con fútbol, bueno, no fútbol, que ese juego de asociativos, de generar ocasiones de gol, etcétera. Es más como y que ojo, también así se ganan partidos. Eso es válido. Así sobre todo en Sudamérica. En Sudamérica, claro. Eso es válido. Pero te estoy hablando de cómo quisiéramos que nuestra selección, ¿no? Claro. A mí me sirve que ganemos como ganemos. Exacto. Porque estamos acostumbrados a sufrir. A lo mejor no queremos sufrir, sino que queremos ser contundentes. Pero a mí me gustaría más contundencia de la Vinotinto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el partido con Argentina y Uruguay es como, si sacamos un punto ya es ganancia pura. Sí. Pero para mí la clave va a ser con Colombia, porque yo creo que esta puesto de repechaje no se define hasta la última fecha. Para mí. No, es que es así. Esto vamos se define en la última fecha. En la última fecha. Entonces, ¿qué mejor que llegar con partidos de contundencia? Claro, nos toca Uruguay, nos toca Argentina. Más que partidos de contundencia, pues sí, o sea, te sube el como te digo ya, confianza, etcétera, ¿no? Y sobre todo para encarar estos dos partidos. Sí, pero es que, por ejemplo, nos toca el último partido del eliminatorio, nos toca contra Colombia. A Bolivia le toca contra Brasil, en su casa. En su casa. Pero Brasil es Brasil y puede ganarles allá. Les puede ganar. Pero Brasil sí, es cuarto de la eliminatoria. Por eso dirán que no se va a jugar nada, etc. Y Brasil, exacto, en Brasil en cierto modo no entraría en ese partido vida o muerta, exacto. No, pero sí hay una crisis interna. De hecho, sí votaron al técnico, hay una crisis interna y el que va a asumir va a querer demostrar. Y va a querer atornillarse en ese puesto. Eso y va a querer demostrar. Entonces, y Brasil es Brasil, y estos son los eliminatorios sudamericanos. Entonces, todos los juegos cuentan. Entonces, tenemos este compromiso contra Bolivia. Y es la misma escena. Tenemos que ganarlo sí o sí. Para lo que se viene. Y seguir dependiendo de nosotros mismos. Tenemos que seguir teniendo el barco o el mazo de nuestro lado. ¿Okay? Se vienen partidos después muy difíciles, Uruguay, Argentina. Se puede puntear en Uruguay, contra Argentina lo dudo mucho. Una selección que está jugando increíblemente, sin Messi, ojo. Y bueno, pienso que, como dice Antonio, vamos a jugar en la última fecha contra Colombia. Que cómo nos vemos de aquí a allá, ya de aquí a allá vamos a ver. De aquí ya vamos a ver, pero esto va a ser un clásico. Y no sabemos también cómo vamos a llegar al último juego. Si es buscando el repechaje, o atornillándonos en el repechaje, o hasta buscando un sexto puesto. Ojalá. Por los resultados que pueda traer Colombia, que viene en picado. Pero bueno, ya veremos qué pueda pasar.
Y bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció ese juego de la Vinotinto, cómo lo vivieron, estuvieron con su gente, lo vieron en algún lugar, de verdad que cada uno tiene una historia particular y cada uno nos lo vivimos de una forma distinta. Bueno, ya saben ustedes la de nosotros, cuéntenos la de ustedes. Por favor, si les gusta este contenido, suscríbanse, dejen su like, déjenos sus comentarios que de verdad nos estarían apoyando muchísimo. Igual más, nos vemos en un próximo rato.